Gracias, Señor, porque en esta hora podremos compartir tu palabra, que ella sea vida para nosotros y que podamos a través de ella avanzar, madurar, crecer en nuestra experiencia de fe, de conocerte a ti. Bendice a todos los que nos están sintonizando en esta hora y esta sea palabra oportuna, clara, Señor, para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor se encuentra allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hasta ahí damos lectura a la bendita palabra del Señor. Todos los seres humanos un día llegamos a este mundo mediante una concepción y un nacimiento natural. Por ende, nacimos en una forma inconsciente de las demandas de Dios y estábamos bajo la ira de Dios y condenados. Por naturaleza, cada ser humano que pisa este mundo es un hijo espiritual de Satanás. Una fuerte declaración, sin duda. A la filosofía humanista no le agrada escuchar esta declaración sacada de la palabra de Dios. Se esmera por demostrar cuán encumbrado es el hombre, cuán alto puede llegar a ser si se lo propone. Se escuchan palabras como, eres dueño de tus sueños, lucha y serás mejor, esfuérzate y serás alguien en la vida. Sin embargo, la Biblia muestra al ser humano, quien en algún momento fue la corona de la creación, lo muestra devastado, desorientado, presa de sus propios instintos de gloria, cada vez más lejos de la imagen de su creador. Tenemos ante nosotros dos posturas radicalmente diferentes. Entonces tenemos que optar. O aceptamos lo que dice la Biblia o quedamos con lo que dice la postura humanista sobre el ser humano. Estaba viendo una película que se llamaba El abogado del diablo, interpretado por Al Pacino. Y en una de sus intervenciones dice, yo soy humanista, soy el último gran humanista, haciéndole creer a su interlocutor que Dios solo se burlaba de las absurdas demandas que había puesto sobre el hombre. La Biblia dice el hombre natural, es decir, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las comprende, no logra integrarlas a su vida. Vive en la más absoluta ignorancia de quién es Dios y qué es lo que Dios demanda para su vida. Por naturaleza, el ser humano trae consigo 4 herencias que le son inalienables, propias, es decir, no se puede separar de ellas. Y una de ellas es la mentira. Hay mucha mentira generada y mucha mentira aceptada en la vida de todo ser humano. Usted no necesita enseñarle a un niño a mentir. Él sabe hacerlo por naturaleza. Otra herencia es la rebeldía. Yo no sé si usted se ha puesto a observar a un niño pequeño. Él no aprende a ser rebelde. Él trae consigo esa tendencia y en más de una ocasión lo va a demostrar con pataletas, gritos y llantos desesperados. Otra herencia propia del ser humano es el caos. Es decir, tiende al desorden. Deje solo a un niño en un cuarto con una caja de juguetes. Cuando usted regresa, lo que encuentra es un desorden de proporciones. Ni le pasó por la mente la posibilidad de ordenar sus juguetitos después de haber jugado con ellos. Y otra herencia inalienable propia del ser humano es el egoísmo. Esto es mío. ¿Ha escuchado esto de los niños pequeños? ¿Qué importan los demás? Lo que les interesa es tener a toda costa lo que ellos desean. Y si usted intenta quitárselos, prepárese para el berrinche y para la gritería. ¿Es así o no es así? Y uno los ve tan tiernos, oh, qué inocentes se ven, inocentes. La otra vez cuando estábamos
estudiando discipulado con los hermanos nuevos, les decía que claramente los niños no es que sean inocentes, son inconscientes moralmente hablando, que es una cosa muy diferente. Esa es nuestra triste realidad en lo natural. Todos estos aspectos son claramente visibles en el comportamiento de los niños. Cuando nos hicimos cargo de una iglesia hace varios años atrás, nuestro hijo mayor era aún pequeñito, recién había cumplido unos 2 o 3 años, no recuerdo, y nos presentamos como pastores en esa iglesia. Y yo le expliqué a los hermanos que oraran y que tuvieran paciencia con mi hijo porque él aún no se había convertido a Cristo. Y a ellos le causó gracia. Pero para mí claramente era una realidad muy desafiante. ¿Qué pasaría si un ser humano no tuviera ninguna posibilidad de educar su comportamiento? Seguro que aunque pasen los años y se convirtiera en una persona adulta, seguiría demostrando un comportamiento rebelde, egoísta, caótico y sería por naturaleza tremendamente mentiroso. Bueno, dirá usted, algunos no han cambiado mucho, que digamos. Y claramente esa inclinación a hacer el mal está en el corazón de cada persona. ¿Qué ha hecho el ser humano para procurar controlar esta tendencia? O al menos hacernos personas más sociables, más adaptadas. Ha descubierto algo que se llama educación. Alguien definió la educación como el proceso, escúchelo bien, el proceso de frustrar la tendencia innata de un monstruo. Cuando usted amaestra a una bestia, usted lo está educando. Su naturaleza no cambia, sigue siendo la misma, pero su comportamiento puede variar de acuerdo al nivel de educación o frustración al que ha sido expuesto. No sé si me explico. En el fondo, lo que hace la educación es crear un estilo de vida impuesto. Y una familia equilibrada lo es porque tiene un mayor patrón de frustración, porque a través de los años ha estado enseñando a los miembros de esa familia a comportarse de tal o cual manera. Los integrantes de la familia van respondiendo a ese patrón, pero no porque su naturaleza pecaminosa haya cambiado, sino porque el nivel de frustración se ha impuesto con mayor fuerza. Lo que quiero decir es que no hay ninguna esperanza para el ser humano de salvarse a sí mismo o de autovindicarse delante de Dios. Es imposible para él. Él es pecador y lo será a no ser que esa naturaleza rebelde y pecaminosa muera y ponga a Cristo Jesús en su lugar. Esto es lo que los teólogos, los estudiosos de la Biblia llaman el principio de la sustitución. Debe morir el primero para que se levante el segundo. Adán, la vieja naturaleza, debe morir para que se levante Cristo, la nueva naturaleza. Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, tomó para sí una naturaleza caída. Por cierto, no hubo pecado en él, pero asumió la herencia maligna que había caído sobre la humanidad. Jesús estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 a las 15 horas. Y según los estudiosos, desde las 9 a las 12 horas, Él fue nuestro sustituto. Vicaris Filis Dei. Él subió a la cruz en nuestro lugar, asumió esa naturaleza caída y sube en sacrificio vivo, santo y agradable al madero del Calvario. Desde las 12 a las 15 horas, Jesús fue nuestro representante, toma nuestro lugar delante de Dios. Entonces el Padre hizo caer sobre él toda la iniquidad de la humanidad. Dice la Biblia que hubo oscuridad por 3 horas. ¿Por qué se preguntará usted? Porque Jesús se volvió el hombre más feo de todo el universo y la luz no pudo brillar sobre él. Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dios nunca ha hecho algo feo. La fealdad proviene de nuestros pecados. Imagínese a Jesús llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. 3 horas de oscuridad. Cristo Jesús, siendo nuestro representante en la cruz, llevó mi pecado y tu pecado y el de todos nosotros. La vida de Cristo debe sustituir la vida de la persona, ya que por sí misma no puede entregar nada a Dios que sea agradable a Él. Es necesario morir para que sea implantada la naturaleza de Cristo en nosotros. Podemos educarnos en la vida religiosa y llegar a ser buenos religiosos, pero a menos que muramos a nuestra vieja naturaleza,
Nada podemos entregar a Dios. Por eso dice la Biblia que muchos el último día dirán, Señor, Señor, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Mas Jesús dirá, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, ni por muy refinados y educados que seamos, por muy elevado que sea nuestro nivel de educación o de frustración, jamás podremos. La oruga es un pequeño animalito repugnante, cuya naturaleza es comer y devastar todo lo verde que encuentra a su paso. Dicen que si un ser humano comiera con la voracidad que come una oruga, podría llegar a medir 9 metros en unas 2 o 3 semanas. Es decir, es una tragona realmente. Pero ocurre algo singular con la oruga. Los biólogos dicen que la oruga aborrece su naturaleza, desprecia su vida, no le gusta como es, no se justifica con lo que hace. Entonces cierto día se detiene y deja de hacer lo que mejor sabe hacer, que es comer y comienza a escupir. Es como que vuelve su pequeña cabeza por todos lados y comienza a escupir su rabia, su impotencia. Y esa saliva que sale por su boca comienza a formar alrededor de ella un capullo en el cual se envuelve quedando exhausta. A los 21 días de este evento, sale del capullo una hermosa mariposa capaz de volar. Según los biólogos, ella no solo cambió su naturaleza externa o su cuerpo, en lo que se llama metamorfosis, sino que además cambió su mentalidad, es decir, deja esa voracidad que tenía anteriormente y se hace amiga y querida por la gente. A este proceso le llaman metanoia, es decir, un cambio de mente. A las orugas usted le puede enseñar muchas cosas, quizás pueda aprender muchas cosas, pero no dejará de ser oruga hasta que aborrezca su propia vida y procure el cambio que la sola naturaleza le puede ofrecer. Y esto es lo que debe ocurrir con nuestra naturaleza adámica, natural, rebelde, caótica. Si no la despreciamos, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a procurar el cambio que solo Dios en su santa providencia puede concedernos, nuestra naturaleza no sufrirá ningún cambio. Quizás practicamos una religión, quizás cantamos los coros con la congregación, pero es necesario que se provoque un cambio de naturaleza. Y para ello debemos estar dispuestos a morir con Cristo en la cruz del Calvario. Muchos dicen, Cristo murió por mí. Y es verdad, es innegable que es así. Pero la pregunta más importante que debemos responder es, ¿morí yo con Cristo? ¿Fui crucificado con Él? No podemos resucitar a menos que hayamos muerto primero. Como les decía hace un tiempo atrás, un muerto es alguien invencible. ¿Por qué? Porque usted no puede matar a un muerto. Estando muerto ya no podrá provocarle daño. Pablo solía decir, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora le pregunto, ¿se identifica usted con esas palabras? ¿Podría mirar la cruz y en vez de ver la cabeza de Jesús, ver su propia cabeza doblegada por la muerte? Las iglesias por años han tratado de educar a los hijos de Adán por medio de reglas, por medio de ritos y comportamientos preconcebidos. ¿Y qué sucede? Solo tienen mucha gente frustrada que equivocadamente creen que están bien, pero por dentro están llenos de malicia y llenos de pecado porque Cristo aún no ha resucitado en sus vidas. Yo no sé si usted sabía, pero la obediencia por obligación no es obediencia. La verdadera obediencia es por amor. Al llevar esto a la vida espiritual solo lo podemos lograr estando unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. No sé si alguna vez usted se vio obligado a hacer algo. Sintió que tuvo que hacerlo porque no le quedaba de otra. Y si de usted hubiese dependido, jamás nunca lo hubiera hecho. Por desgracia, eso es más común de lo que podemos suponer. La religión impone cosas y las personas las hacen con temor, aunque dentro de sí no están dispuestas. Solo una persona nacida de nuevo, sustituida por Cristo, podrá agradar al Padre en la más perfecta obediencia, porque lo que hace no lo hace por imposición, sino por amor. Lo que hace no lo hace por obligación, sino por gratitud. Me preocupa cuando alguien dice, ahora que soy creyente debo hacer aquello en obediencia servil, sin derecho a reclamar. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace la religión. Los hijos de Adán, muchas formalidades.
Pero los hijos de Dios son diferentes. Actúan libremente por amor a su Señor y Salvador. Muchos se esfuerzan humanamente porque tienen miedo a fracasar, pero ¿sabe? Dios no tiene miedo a nuestros fracasos. En realidad, el reconocimiento de nuestras propias debilidades tiene una virtud y es que nos lleva a buscar a Dios con mayor intensidad. En 2 Corintios 12, Pablo cuenta su experiencia en cuanto a un aguijón que tenía en su carne y le pidió a Dios por 3 veces que se lo quite. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo Dios. Y Pablo concluye diciendo: por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, porque para que el poder de Cristo repose en mí. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A los hijos de Adán le cuesta demasiado presentarse débiles ante los demás, porque temen al rechazo, temen a la crítica, les aterra la idea de que alguien conozca sus áreas débiles. Para los hijos de Cristo, el tema es diferente. Ellos se gozan en sus debilidades, porque así pueden conocer de mejor forma cómo el poder de su Señor se va perfeccionando en sus vidas. Me imagino que todos recuerdan la parábola del hijo pródigo. Cierto día el hijo menor le pide la herencia a su padre con el propósito de irse lejos y disfrutar la vida loca. Era de esperar que el padre se lo prohibiera y aún lo castigara por su atrevimiento. Pero este padre es distinto. Representa la imagen del Dios Padre y le dice: si quieres irte está bien, puedes hacerlo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Quizás con lágrimas le rogaríamos a nuestros hijos que no cometan tal locura. ¿Y qué obtendríamos? A un muchacho frustrado, esperando el primer momento que la puerta se abra para mandarse a cambiar. Es lo que sucede a menudo. Somos una generación de gente frustrada que nunca hizo lo que pensó hacer por su alto nivel de frustración impuesto. Pero este padre dice: si quieres irte, hazlo. Pero no fue una respuesta basada en emociones de ira, de desencanto o de enojo, claro que no. Él se fue con su hijo. ¿Pero cómo, dirá usted? ¿Acaso la Biblia no dice que se fue solo y el padre esperó en la casa? Claro que sí, pero no me refiero a lo físico, me refiero a lo emocional, me refiero a lo mental, porque en el fracaso el joven se acordó de su padre y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre, en la casa de mi padre. Entonces planeó la forma de regresar, aunque no con mentalidad de hijo, sino con mentalidad de jornalero, porque decía para sí: yo pagaré todo lo que malgasté. Lo que este joven no sabía es que su padre, desde el primer día que se fue, comenzó a preparar la fiesta del regreso de su hijo. Compró un anillo, zapatos, ropa, engordó un becerro y contrató una orquesta. Y esperaba a su hijo todos los días. Se decía en silencio: va a regresar mi hijo, va a regresar, porque él sabe cuánto lo amo. Cierto día, mirando hacia la entrada del pueblo, ve la silueta del joven, esmirriado, desgreñado y todo lo demás. Y su corazón da un salto: ahí está mi bebé, ahí está mi hijo. Entonces, sin importar su honra, se remanga la túnica y corre hacia él, lo abraza y lo besa. Aquel joven se había ido de la casa, pero nunca se había ido de su corazón. El discurso que había preparado el joven se dividía en 3 partes, 3 ideas. 1, he pecado contra Dios y contra ti. 2, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y 3, hazme como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, frente al apabullante amor incondicional de su padre, la tercera idea ya no va más. Ya no era necesaria, por eso la omite. Habría sido un insulto decirle: hazme como uno de tus jornaleros. Estaba más que claro. Él era un hijo, él era un heredero. Así obra la gracia de Dios. Un viejo himno que cantábamos antiguamente decía: ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por mí, pecador? La religión quiere personas perfectas, pero tenemos un mundo enfermo que huye de Dios. El único hospital que puede librar a la gente es la cruz de Cristo.
Y no me refiero a esa cruz moderna, brillante, pulida, finamente terminada. No, me refiero a esa cruz tosca que se vio en el monte del Calvario, esa cruz que nos libera de nosotros mismos. Yo le pregunto, ¿te inclinarás ante esa cruz? ¿Subirás con Cristo a crucificar tu propia naturaleza pecaminosa? Dirás como el himnólogo de antaño, fue en la cruz, do primero vi la luz. Dios no espera que gente perfecta venga a Él. Él espera a aquel pródigo que sin nada que ofrecer se inclina a sus pies y acepta el abrazo transformador del Padre. Esa oruga que desprecia su propia naturaleza y escupe su rabia hasta que se transforma en una nueva criatura.